Bueno, creo que ahí estamos. Sí, creo que estamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, de la catequesis para bárbaros. Aquí nos encontramos en la clase número 11 de la catequesis para bárbaros que venimos siguiendo después de nuestra clase de consulta. La vez pasada hicimos una clase pequeña de consulta. Entonces, si Dios quiere, ahora vamos a comenzar con esta clase número 11. Recordemos que estamos haciendo 30 clases seguidas, 30 clases ininterrumpidas sobre un catecismo elemental, un catecismo básico, analizando lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Acuérdense que no hace falta que yo diga lo que opino, o sea, el sacerdote no opina o debe decir cuando opina, esta es mi opinión personal, ¿no? Pero cuando está explicando el catecismo de la Iglesia Católica, cuando está ejercitando ese munus, esa carga, esa obligación que tiene, ese rol que tiene de docente, ese munus docendi que la Iglesia otorga a los obispos y a su vez los obispos a los sacerdotes, estamos dando lo que dice la Iglesia Católica. Las fuentes del catecismo que estamos explicando, ya lo hemos dicho al principio, ese catecismo de la Iglesia Católica, especialmente el compendio de catecismo que realizó en su momento el Papa por entonces Benedicto XVI, y también el catecismo llamado el Catecismo Mayor de Preguntas y Respuestas, muy pero muy pedagógico, de un Papa Santo que es San Pío X, ni más ni menos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son los modos más sencillos, más fáciles de acceder al conocimiento, la interacción de pregunta y respuesta, así como cuando uno era pequeño y la tenía, es un modo muy, muy hermoso y muy pedagógico de trabajar, incluso de aprender. Bueno, y es por eso entonces que decidimos usar ese material didáctico. Por las dudas, la otra vez me habían dicho, y perdonen que lo diga al principio, padre, queremos intentar hacer alguna donación al canal, se los agradezco. Yo he colocado siempre este link de Patreon que está al final de cada video, coloco siempre el link de Patreon, pero había gente que me decía, no, padre, yo querría hacer nada más que una donación por única vez, lo que sea. Bueno, miren, en este link que dejo acá, el que quiere, esto es totalmente gratuito, no estoy haciendo catecismo pago, pero el que quiera ayudar, sepa que estas donaciones van a ir a obras apostólicas, principalmente de las misiones, o de las misiones apostólicas que tenemos en nuestra comunidad llamada San Elías. Bien, hecha esa introducción entonces, comenzamos con la clase undécima de la catequesis para bárbaros, que es la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Hacemos entonces una pequeña oración para comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bien, nos encontramos entonces con la clase número 11 de la Catequesis para Bárbaros y vamos a colocar entonces, como intentamos hacer siempre, estamos trabajando con un catecismo para publicar al fin de este curso, si Dios quiere, que es justamente lo que nos toca el día de hoy, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Vamos siguiendo el credo, después continuaremos con los mandamientos. O sea, primero lo que hay que creer, en lo que tenemos que creer, y después no solamente creemos en algo, sino que tenemos que hacer eso en lo cual creemos. Tenemos que ser hacedores de la verdad, como el apóstol San Juan va a decir. Hay que hacer la verdad, no solamente conocerla, sino hacerla. Bien, entonces, ¿qué significa esto de la comunión de los santos? Se encuentra en el credo, en uno de los artículos del credo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable o la vida eterna. Amén. Por lo tanto, comunión de los santos, ¿no? Comunión significa esa circulación de la gracia de Cristo entre los fieles en la tierra y los santos en el cielo y los que han ido a parar al purgatorio, pero que todavía no han llegado a la visión beatífica, la visión completa de Dios, porque están purgando, están pagando por las penas merecidas por
sus pecados. ¿Qué es entonces esto de la comunión de los santos? Es un compartir los bienes espirituales entre los miembros de lo que conocemos como, ya lo hemos explicado, del cuerpo místico de Cristo. ¿No? Un mismo cuerpo con muchos miembros, donde va circulando la gracia, van circulando los dones, ¿no? Los dones, y a su vez se van mutuamente edificando uno con otro, se van mutuamente ayudando. La mano del cuerpo no tiene que destruir el ojo, al contrario, en todo caso, si el ojo tiene una basurita, tiene que intentar sacarlo. El oído sirve para que mi cerebro entienda. Por ejemplo, para ahora intentar entender lo que el padre Javier está intentando explicar. Mi boca sirve para que tenga yo alimento digerible y proteínas, y a su vez después para que eso circule como una energía por todo mi cuerpo, entonces yo puedo obrar. Algo análogo, algo parecido a esto sucede entonces con el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, ¿no? Lo que llamamos la comunión de los santos, ¿no? Es como la circulación, decimos, en la sangre, de la sangre en un mismo cuerpo. Las virtudes pertenecen, obviamente, personalmente a cada uno, ¿no? Es la virtud de la humildad de tal persona, la virtud de la caridad de tal otra, la virtud de la prudencia de tal otra, etcétera. Bueno, pero las va comunicando. Nadie puede ser caritativo si uno no tiene con quién hacer caridad. Por ejemplo, nadie puede ser con el prójimo, nadie puede ser paciente si no tiene a quien padecer. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Que incluso aquellas personas que a veces nosotros como que nos quejamos, son las que nos permiten practicar las virtudes, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz, un gran místico de la espiritualidad católica, español, un gran poeta aparte, decía que no es que nos faltan cosas para ser santos, sino que nos sobran cosas. ¿Cómo? ¿Cómo que nos sobran cosas? Claro, es como que San Juan de la Cruz dice que uno es como una especie de piedra tosca, de mármol, por ejemplo, y que para poder crear o hacer educir de la piedra una hermosa escultura, hace falta cincelarla, pegarle con el martillo, pegarle con el cincel, después rasparla, lijarla, limarla, hasta que nos queda la escultura de esa hermosa imagen que el artista tiene en su cabeza. Bueno, ¿nos faltan cosas o nos sobran cosas? Dice Juan de la Cruz, dice, no, nos sobran cosas, pero hay que cincelarlas por medio de las virtudes, ¿no? Y a veces las virtudes nos las hacen practicar otros. Bueno, bendito sea Dios porque nos permiten practicar las virtudes, ¿no? Bien, así entonces como el vapor pertenece a un radiador individual, pero después simplemente va haciendo que se comunique en toda la casa, en cierto modo podemos compartir las virtudes con otros e influenciar a los demás a través de ellas sin dejar de tener esas virtudes como propias. Así como el calor de cada calefactor ayuda a todos los demás calefactores de la casa para que se pueda distribuir el calor. La imagen creo que es bastante sencilla, bastante catequética. Hemos puesto acá la imagen, perdón. Aquí está la imagen, ¿no? Muy sencilla. Cómo puede distribuirse, así como Cristo es el centro, digamos, del calor. Los radiadores van también ayudando a calentar toda la casa. Bien, primera cosa que hay que plantear es que esto de la comunión de los santos no se refiere estrictamente a que solamente están en comunión aquellas personas que han llegado a la santidad. O sea, hay comunicación de bienes solamente entre Santa Teresita, o sea, la humildad o la paciencia o la dulzura de Santa Teresita y qué sé yo, y no sé, y San Pablo, ¿no? La fortaleza, la parresía, esa valentía que tiene San Pablo para predicar, ¿no? Ese fuego o que solamente por la comunión de los santos hay que entender que solamente participan de las virtudes, no sé, qué sé yo, pongámosle San José no sé, y Santa Teresa. No, 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 no. O sea, la comunión de los santos se refiere acá a la palabra santos en cuanto a los santificados, a los santificados. ¿Quiénes fueron los que están santificados? ¿Quiénes estamos santificados? Estamos santificados todos aquellos que hemos recibido el sacramento más importante, que es el sacramento del bautismo. Nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de los cielos, dice Jesús, ¿no? Por eso el bautismo de los 7 sacramentos, que vamos a ver después, es el más importante, el primero y el más urgente de los sacramentos. De allí que cuando uno deba bautizar a un bebé, tiene que hacerlo cuanto antes. No, porque uno no sabe
cuánto tiempo uno va a vivir. Nadie tiene comprada la vida, y eso es una realidad verdadera, ¿no? Totalmente real. Entonces, la comunión de los santos es esa comunicación que hay de virtudes entre los santos, los santificados, quiero decir, tanto los que están en el cielo como los que están aquí todavía en la tierra, los que hemos sido santificados por el bautismo, como aquellos que se encuentran en el purgatorio. Entonces, esas virtudes que los santos tienen, esos actos buenos que realizan, o a su vez, esos padecimientos que voluntariamente pueden recibir, redundan en el bien del resto de sus hermanos santificados, es decir, bautizados, santificados por la gracia del bautismo. Repetimos entonces, todo don, toda dádiva, todo beneficio viene de parte de Dios. Dios es la fuente, ¿no?, de todo, ¿no? Pero esa fuente va comunicando su calor, sus dones, por el resto de las almas principalmente bautizadas. Y esas almas bautizadas, allí donde estén, van participando con sus modos de ser, tanto visibles, como vamos a ver ahora, incluso invisibles, van participando al resto del cuerpo místico de Cristo. Van ayudando a que ese cuerpo místico de Cristo se encuentre mejor. Punto importante, o aquellos que han sido santificados por el bautismo también pueden ir en desmedro del cuerpo místico de Cristo. Esa comunión, esa común unión que hay entre los bautizados, entre los santos, los santificados decimos nosotros, puede también ir en desmedro del cuerpo místico. ¿Y por qué? Porque así como la mano puede ayudar a sacar una basurita del ojo, también la mano misma puede romper el ojo, puede dañarlo, puede lastimarlo. Así como la boca puede servir para comer alimentos, también la misma boca puede servir para morder y arrancarme un dedo. Bueno, esto es así, funciona así. Bien, entonces, repetimos entonces, ¿qué es creo en la comunión de los santos? Creo entonces que las virtudes de aquellas personas que han sido bautizadas van ayudando a aquellos que también están bautizados, aún sin que los otros lo vean. ¿M? Y los pecados de los que han sido bautizados van también en desmedro de ese cuerpo místico de Cristo que es la misma iglesia. A ver, es lo que nosotros decimos en criollo, más fácilmente, más que decimos, que escuchamos decir cuando una persona dice lo siguiente, y con cierto derecho lo dice, ¿no? Con cierto derecho. Dice, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a creer en la iglesia si la gente a veces que yo veo que es católica, que va a misa, se golpea el pecho en misa, qué sé yo, pero resulta que después sale y hace cualquier cosa? Sale y no respeta a sus mayores. Sale y no es caritativa con el prójimo. Sale y no y habla igual que la gente mundana, y se viste igual que la gente mundana, y escucha la misma música que escucha la gente mundana, y tiene los criterios del mundo y no de Cristo. Y entonces esa persona dice, yo no puedo ser católico, no puedo seguir en lo que... no puedo creer en lo que esa persona cree. ¿Por qué? Porque no me está dando ejemplo de vida cristiana. Todo lo contrario. Por más que yo esté bautizado, puedo decir esa persona, y por más que, sí, bueno, ha sido santificado por el bautismo, ¿no? Pero estoy viendo que esta persona no obra conforme a su bautismo. Y tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. O sea, tiene razón del mundo en pensar así. Obviamente, no tiene razón en que gente también bautizada, santificada por el bautismo, que por el misterio de la comunión de los santos, mm, a veces visible, a veces invisiblemente, con sus virtudes, con sus padecimientos, con sus penitencias, con sus sacrificios, con sus oraciones, está sosteniendo el cuerpo entero místico de Cristo. Entonces, la comunión de los santos, resumiendo, es eso, es como la sangre que corre a lo largo de todas las venas de un cuerpo, que va haciendo que todo el cuerpo se fortifique y esté sano. Son por medio de las gracias, los sufrimientos, las oraciones, pero a su vez esa sangre puede estar más viciada o más limpia. Ese miembro puede estar más putrefacto o más sano. Y es por eso el ejercicio nuestro de mantener la gracia que hemos recibido en el momento del bautismo. Bien, la comunión de los santos entonces, para empezar, es eso.
Decía recién que la comunión de los santos implica em, puntualmente que las virtudes nuestras ayudan a otras personas, aún sin que esas personas lo vean. ¿Y por qué? Porque si somos todos, hemos sido todos santificados en Cristo Jesús y somos cristianos y pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿m? Nosotros podemos, aún sin que nos vean, podemos hacer que ese cuerpo esté más bello o esté más feo, sea más vigoroso o sea más debilucho. Y reitero esta frase, sin que aún algunos los vean. Porque si creemos en el misterio de la comunión de los santos, es decir, de los santificados por el bautismo, una monjita de clausura, una carmelita, en algún convento perdido en un lugar del mundo que uno nunca en su vida va a conocer, ni visitar, ni saber siquiera si existe, con sus penitencias, con sus oraciones, con sus sacrificios, está ayudando a un misionero quizás que está metido hoy en el África o en algún lugar de paganos, o algún laico o laica que tiene dificultades con su matrimonio o con la educación de sus hijos. ¿Por qué? Por el misterio de la comunión de los santos. Y a su vez nosotros, cualquiera de nosotros que está mirando, cualquier sufrimiento, cualquier pequeño sacrificio que yo haga, redunda en bien de otros hermanos. ¿M? Hermanos vivos, porque todavía estamos aquí abajo en la iglesia militante, o hermanos que ya han fallecido pero que se encuentran en la iglesia purgante. Vamos a ver enseguida el tema del purgatorio. Porque también los que se encuentran en el purgatorio forman parte del cuerpo místico de Cristo, aunque todavía están sufriendo, pagando por la pena merecida de sus pecados, no han llegado al cielo. Por eso, por el misterio de la comunión de los santos, yo puedo ayudar a esos que aún no llegaron a la visión completa de parte de Dios. Bien, y mientras estamos acá en la tierra, miren, les voy a contar una historia real, esta no es una historia ficticia ni inventada, que me sucedió a mí. No es nada, si alguno está esperando algo sobrenatural, no, quédese esperando. Es algo que me pasó hace ya casi unos 15 años más o menos. Yo tenía un gran amigo, aviador militar, llamado Agustín. Y Agustín em, estaba haciendo alguna serie de pruebas como piloto de avión militar, y ya en una de esas pruebas había tenido una dificultad en el medio del aire con el avión. Se le había quedado paralizado el avión, ¿no? Bien, pensó que era un desperfecto técnico simplemente, la cosa funcionó, gracias a Dios, no pasó más, no pasó a mayores. Yo me quería mucho, lo quería mucho a Agustín, éramos juntos, estábamos todavía estudiando en la universidad, yo todavía no era seminarista, un muchacho súper virtuoso, católico, cabal, estaba pensando en casarse, una chica muy buena que tenía de novia. Y bueno, en una maniobra aérea, estaba también haciendo una prueba con el avión. El avión una vez más se paraliza en el medio del aire, a varios miles de metros de altura. Él se eyecta, porque ya el avión no andaba más, no funcionaba, él comenzaba a bajar en picada, y cuando se le abre el paracaídas de Agustín se desprende del arnés y Agustín cae en caída libre y fallece y muere. Era un muchacho excelente, la verdad que excelente. Yo puedo decir que era un hombre que vivía de modo permanente en gracia de Dios. Y a mí me dolió muchísimo, me dolió mucho cuando él murió. Dije, ¿pero por qué? Y hasta le pregunté a Dios, ¿por qué por qué Agustín tuvo que morir? ¿Por qué no murió otro? Muchas veces nos pasa, ¿no? Ante los fallecimientos, ¿por qué no mueren los malos y los buenos permanecen? ¿Por qué a veces a los buenos le va mal y a los malos a veces le va bien, ¿no? Y alguien en ese momento me recomendó este libro que voy a mostrar ahora, que se los recomiendo, lo voy a dejar si Dios quiere en la descripción de este video. Un libro muy, pero muy cortito, ¿eh? Muy cortito, pero una cosa realmente, más que un libro, es un fascículo. Tiene apenas 59 páginas, ¿no? Se llama así Pedagogía del dolor inocente. Cuando yo lo leí, em, estaba muy dolido, no entendía por qué Agustín había muerto, ¿no? ¿Por qué siendo tan bueno Dios se lo había llevado? En la flor de su juventud, a punto de casarse. Un hombre católico, un santo muchacho, realmente un santo muchacho. Y un gran amigo.
Y entonces empecé a leer el libro. Y no sabía bien de quién era el libro, pero después con el tiempo averigüé. El libro es de Don Carlo Gnocchi. Gnocchi fue un sacerdote católico, obviamente, del siglo XX, que estuvo destinado como capellán castrense. Él era encargado de ir con los militares italianos en la Primera Guerra Mundial. Don Carlo Gnocchi, sacerdote de los militares, digamos, los que iba a asistir a los militares al momento de su muerte, en la guerra, digamos, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando el padre Carlo Gnocchi, don Carlo Gnocchi, en Italia le llaman don a todos los sacerdotes, ¿no? Sobre todo a los sacerdotes diocesanos, por eso don Carlo Gnocchi, don Bosco, justamente don Bosco. Entonces, el padre de don Carlo Gnocchi, cuando regresa de la Primera Guerra Mundial, se encuentra con muchísimos niños, hijos de padres, o bien que habían ido a la guerra o que habían sufrido la muerte como civiles en Italia en la Primera Guerra Mundial, y entonces los encuentras con que están huérfanos, y muchos de estos mutilados, muchos de ellos sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, ¿no? Entonces lo que comienza él a hacer es a simplemente eh, reunificarlos, ¿no? Crear hogares para niños mutilados por la guerra. Y se pone enfrente de esto. Y así está varios años, varios años. Y escribe todavía en vida este opusculito, muy chiquitito, este opúsculo, librito, ¿no? Llamado así, Pedagogía del Dolor Inocente. Lo que dice don Carlo Gnocchi, pero a mí me hizo mucho bien, por eso lo recomiendo siempre. El padre Gnocchi dice que por el misterio de la comunión de los santos, cuando un niño o una persona buena o quien sea sufre, ese sufrimiento no puede caer en saco roto, no puede caer en una bolsa que tenga un agujero y que se vaya para abajo, ¿no? A Dios no se le escapa, no se le escapa que al haber creado al hombre con libertad, el hombre puede usar esa libertad para el mal. ¿Mm? Y ante esa libertad para el mal, claramente algunos pueden sufrir, porque por esa libertad yo usándola mal puedo hacer sufrir a otros. Entonces don Carlo Gnocchi, hablando con los niños que tenía en sus albergues, ¿no? Les decía que no dejasen caer estos sufrimientos de la soledad, de ser huérfanos, de estar mutilados, de no poder nunca más ver o caminar o tomar con las manos las cosas. No dejen caer en saco roto estos sufrimientos, sino que los conviertan por el misterio de la comunión de los santos en gracias para el cuerpo místico de Cristo. Y entonces, también decía una gran verdad, esto es una gran verdad que quizás a alguno le cueste entender, pero con el tiempo uno lo va, cuando se hace más grande, creo yo, lo va comprendiendo mejor, que como el cuerpo místico de Cristo es un cuerpo, cuando uno hace un mal, necesariamente otro tiene que intentar balancear esa balanza que se ha quedado como despareja, ¿no? Cuando un buey tira menos que el otro buey, como en el matrimonio, bueno, necesariamente uno tiene que tirar más, si no el carro no avanza. Y con el cuerpo místico de Cristo pasa algo parecido. Cuando alguien hace el mal, ¿no? Otro tiene que elevarse para nivelar la balanza hacia el bien. Y ese otro es aquel que quiere ofrecer el propio sufrimiento en bien del cuerpo místico de Cristo. Don Carlo Gnocchi, entonces, ¿no? Bueno, después fue beatificado por la Iglesia Católica, uno de los primeros pasos para ser declarado previamente santo, ¿no? Bien, entonces, aquellos que estamos en la tierra tenemos que honrar mm, a nuestros hermanos por medio de mi oración, mi sufrimiento, mis virtudes, y no debemos deshonrarlos con nuestros pecados. Porque alguien, cuando yo me porto mal, alguien, por el misterio de la comunión de los santos, en algún lugar de la tierra que yo no conozco, que solamente conoceré al final de los tiempos, cuando sea el juicio universal, alguien está intentando contrabalancear esa balanza. Por eso que el fin de los tiempos no va a venir hasta tanto acá haya al menos un justo. Como ustedes recordarán, en el libro de Génesis, Sodoma y Gomorra, ¿no? Al menos hay un justo, al menos hay 50 justos. Por 50 justos no destruiré la ciudad, ¿no? Bueno,
Entonces, la comunión de los santos. Y los que estamos acá en la tierra, vamos a la siguiente diapositiva, los que estamos acá en la tierra, tenemos que honrar a aquellos que ya han llegado al cielo. Dentro del misterio de la comunión de los santos, algunos dijimos estamos en la tierra porque somos santos en el sentido que estamos santificados por el bautismo. Dentro de la comunión de los santos, algunos están en el purgatorio porque han sido santificados por el bautismo, han muerto en gracia de Dios, pero no han pagado del todo la pena merecida por sus pecados. Y otros que están en el cielo. Los que están en el cielo ya no tienen que esperar más nada, ya no necesitan de la fe porque están viendo cara a cara a Dios, dijimos, ¿no? Cuando vimos las virtudes teologales. Solamente en ellos vive la caridad, la unión con Dios, el amor a Dios. Y el estar frente a Dios hace que tengan un lugar distinto del nuestro. Bien. Hay que rezarles, hay que honrar o no a los santos, hay que darles algún culto de alabanza, sí o no. Típica discusión que siempre se plantea con los protestantes, que no entienden bien cómo es la cosa, entonces nos acusan a los católicos de dar culto, de adorar a los santos. Ustedes adoran a la Virgen María, ustedes adoran a los santos porque le rezan, porque le rinden un culto como si fueran Dios, y ustedes son como los judíos en el desierto que estaban adorando el becerro de oro, adorando. No, un momentito, un momentito. Los que estamos en la tierra debemos honrar a los santos del cielo. ¿Por qué? Porque son nuestros modelos, ¿no? Han llegado ya al cielo, ¿no? Y porque la unión con ellos nos une más con amigos, mucho más amigos que nosotros del esposo, ¿m? De Cristo nuestro Señor, esposo de la iglesia. Por eso es que también debemos rezarles como íntimos amigos de Dios, porque nos consiguen gracias. Esto es muy, muy elemental. Los santos son intermediarios, ¿no? Es como cuando uno conoce a una persona muy importante, muy, pero muy importante, sabe que existe, pero yo nunca voy a llegar a esa persona, porque no tengo relación con el presidente de la nación, no tengo relación con el rey, no tengo relación con... Entonces, ¿qué hago? Busco algún amigo del rey, algún amigo del presidente, o un amigo de quien sea, para ver si puede conseguirme su contacto, para ver si puede preguntarle, ¿no me puede mandar a mí una invitación a... Claro, es así. O sea, no, usamos a los santos como intermediarios de Dios nuestro Señor. Ningún católico le rinde adoración a un santo. Eso es un error gravísimo. Eso sí sería idolatría, idolatrar, ¿ok? Bien. ¿Y dónde se encuentra esto? Se encuentra esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 12. A quien me sirviere le honrará mi Padre. El propio Padre lo va a honrar al que lo sirviese. Los santos interceden por nosotros. No, pero eso no está, no está en la Biblia, no está en la Biblia. Usted me está explicando cosas de los curas, del catecismo. ¿Dónde sacó eso? Buah, una vez más, hay mucho material sobre este tema. Yo acá estoy resumiendo al máximo, al máximo, al máximo. Pero vamos a ir, si quieren, ya que alguno tiene ese tipo de objeción, vamos a ir ni más ni menos que a la Biblia. Vamos de vuelta a la Biblia. Por ejemplo, nos podemos ir al libro de el Génesis, libro de Génesis. Está usando la Biblia de Straubinger. Libro de Génesis, capítulo 20. Veamos. Abraham llega a Gerar y allí se encontraba el rey llamado Abimelech, ¿no? Abimelech se queda con la esposa de Abraham. Abraham había dicho que su esposa Sara era su hermana, y Abimelech se queda con la esposa, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, Dios en sueños le responde y le explica a Abimelech qué debe hacer con Abraham y con su mujer Sara. Y le dice así: devuélvele la mujer porque es un profeta y rogará por ti para que vivas. Mas si no la devuelves, sabe que morirás indefectiblemente tú con los tuyos. Estoy en Génesis 20, Génesis capítulo 20, versículo 7, y ahora salto a ver qué fue lo que hizo Abimelech. Versículo 17, Génesis 20, 17. Y rogó entonces y sanó Dios a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos, ¿no? O sea, vemos cómo Dios mismo le dice a Abimelech que le ruegue a Abraham, que todavía está vivo, ¿no? Todavía está vivo, y que de ese modo entonces él va a interceder porque Abraham es amigo de Dios. ¿Mm? Vamos al libro de Job después.
¿Mm? Job, el profeta Job. ¿Mm? El último capítulo de Job, capítulo 42, ¿no? El Señor reprende a los amigos de Job. Capítulo 42 de Job, versículo... vamos al versículo 7. Después que Yahvé hubo dicho ciertas palabras a Job, dijo a Elifaz: Estoy irritado contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí rectamente como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced por vosotros un holocausto. Y escuchen lo que dice. Mi siervo Job orará por vosotros y yo aceptaré su intercesión, de modo que no os haré mal por no haber hablado de mí rectamente como mi siervo Job. Ja, ¿y ahora qué hacemos? Hola amigo protestante, ¿y ahora qué hacemos? ¿Arrancamos la página de la Biblia? Es una opción. En algunas páginas los protestantes saben que han arrancado algunas páginas de la Biblia porque tienen la Biblia incompleta, han quitado libros de la Biblia, ¿no? Bien. Mi siervo Job orará por vosotros y yo aceptaré su intercesión. Acá está el punto. Acá está el punto. Gracias. Ya que algunos no creen, si no leen la palabra de Dios, y está muy bien, bueno, aquí tienen la palabra de Dios. Abraham pide y el otro vive. ¿Mm? Job intercede porque Dios mismo dice que interceda. Bien, los católicos honramos, veneramos, celebramos las hazañas y virtudes de los héroes de Dios, pero no los adoramos, ¿no? Ni siquiera a la Virgen María la adoramos, ¿no? A la Virgen María la veneramos, le damos un culto de veneración, de alabanza, la alabamos, aún más que a los santos. Hay unas palabritas en griego que yo acá no quiero confundir, ¿no? Pero se dice que a Dios se le da culto de latría, como si fuera simplemente como es la divinidad. A los santos un culto de dulía, de alabanza menor. Y a la Virgen Santísima, por ser la madre de Dios, la madre del Salvador, de su naturaleza humana estamos hablando, damos un culto de hiperdulía, más que alabanza, más que a los santos. ¿Por qué? Porque es la madre del amor hermoso. Es la madre del Salvador, ¿no? Pero nadie adora a la Virgen María. Bueno, ustedes adoran a los santos, adoran las estatuas, a las imágenes. Miren, es muy sencillo. A ver, vamos a ver si hacer la prueba. Voy a agarrar la Virgencita que tengo aquí, ¿no? La imagen de María. La imagen de María, esta es una imagen románica, la sede de la sabiduría, sede de sapiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es sede de la sabiduría encarnada que es Jesucristo nuestro Señor. Yo sé que esta imagen no es la Virgen María. ¿Mm? Es de resina, ¿no? Sé que está pintada, pero cuando yo hago esto, no estoy adorando a esta imagen, sino lo que esta imagen significa, lo que esta imagen simboliza. Así como análogamente, cuando uno tiene un familiar difunto, a su abuelito, su madre, lo que fuera, y besa la imagen de la mamá que está en la foto, yo no estoy queriendo, yo sé que esa foto es de papel, que tiene colores, yo sé que esa foto la puedo quemar, no pasa nada, pero si la quemo, bueno, voy a quemar un símbolo, es como que es lo mismo, yo no estoy adorando una imagen, no puedo adorar imágenes, ciertamente, está en la Biblia eso, seguro que sí, pero lo que yo hago es, teniendo por medio de un símbolo, ¿no?, en cuenta la realidad que está detrás, simplemente en la imagen recuerdo y rememoro y doy un culto de alabanza, de honra, no de adoración, a la Virgen Santísima, a Santo Tomás, a Santa Teresita o lo que fuere, ¿m? Pidiéndole la intercesión por nosotros, ¿no? Bien, eso es algo que los protestantes no van a entender nunca. No harás imágenes, pero si se encuentra en el libro del Éxodo, ¿cómo hay que hacer las imágenes de los ángeles? En el tabernáculo, ¿no? En el arca de la alianza. ¿Y entonces cómo? Bueno, pasa que se repiten, como dice un sacerdote amigo, la ignorancia es atrevida, ¿no? La ignorancia es atrevida. Bien, entonces, el culto a a los santos. A ver, estamos por acá. Bien, ¿y los santos cómo que llega a ser santo, padre? Bueno, los santos, dijimos ya canonizados, implica un cierto camino
hacia los altares. Acá no me detengo mucho, pero según una pregunta hace cómo es que se llega a la, al proceso de canonización. Bueno, inicialmente en los primeros siglos del cristianismo simplemente se llegaba a ser santo por medio del martirio, ¿no? O sea, si a una persona le mataban por odio a la fe, por haber muerto defendiendo su propia fe, entonces la iglesia se la colocaba en el número de aquellos que, porque dieron todo lo que tenían hasta su propia vida, de aquellos que habían llegado al cielo y por lo tanto al llegar al cielo pueden ser intercesores y yo les pido, ¿no? ¿Por qué cosa? De vuelta por el misterio de la comunión de los santos. Entonces, las oraciones de él que está más cerca de Dios me pueden servir a mí, como leímos recién en el libro de Job, como leímos con el caso de Abraham y Abimelech, ¿no? Aquellos que están más cerca de Dios, entonces, bueno, o tienen más virtudes o han llegado al cielo. Y claro, por eso es que, ¿por qué creen ustedes que la gente cuando iba a pedir, iba a ver al Padre Pío, por ejemplo, le decían, Padre Pío, por favor, rece por tal cosa? Y bueno, porque el Padre Pío está más cerca que nosotros de, de Dios que nosotros, ¿no? Bien, la intercesión. Pero esto es importante. Nosotros no adoramos a los santos, no adoramos al culto de honra, de alabanza. ¿M? Los usamos como intercesores, como amigos de Dios que ya han llegado del cielo, pero nada más. Si no, seremos idólatras, ¿no? Y por cierto, importante esto, hay algunos católicos que son muy de los santos en el sentido de, de los santos, de los santitos, ¿no? De solamente ser más bien de una especie de catolicismo folclórico. ¿A qué me refiero con esto? A que algunos creen que simplemente ser católico es tener muchos santos en su casa y tener muchas imagencitas y estampitas. Y está muy bien, no pasa nada, está perfecto. Ahora, la vida cristiana no pasa nada más que por tener muchas imagencitas y poner una vela, ¿no? Sino en vivir como Cristo vivió. ¿Mm? La vida cristiana no pasa nada más que por rezar un rosario. Está perfecto, yo lo rezo todos los días, está muy bien, excelente. De las oraciones más hermosas que existen. Pero ¿de qué me sirve a mí tener un montón de santitos en mi casa o de rezar todos los días el rosario si después no vivo yo no vivo cristianamente? No intento vivir la vida en Cristo. No me sirve de nada. De nada. ¿Mm? Por eso la iglesia no es o esto o lo otro. No, es esto y también lo otro. ¿Mm? La devoción a los santos como intercesores, la devoción a la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor como la gran intercesora, pero también la vida en Cristo, la vida cristiana, el cumplimiento de la ley de Dios, de los mandamientos, ¿no? El cumplimiento cabal de aquellas cosas en las que yo creo, ser hacedores de la verdad y no simplemente conocedores de la verdad. ¿M? Bien, entonces, em, se llega a los altares, en el caso de ya la gente que ya ha llegado a los altares como santos, quiero decir, por un proceso que se llama el proceso de canonización. Una persona muere, acá lo voy a explicar muy por arriba, muy por arriba. Una persona muere y después de ciertos años de la muerte de esa persona, comienza un estudio que es histórico, a ver si esa persona, mientras estuvo viva, vivió las virtudes en grado heroico. Heroicamente, todas las virtudes, ¿no? Y para eso se analizan su vida, sus escritos, los testigos y todavía hay testigos. Bien, y después se llega entonces a la conclusión de si esa persona puede ser declarada santa o no declarada santa. Se discute en la iglesia si cuando una persona es declarada santa, se juega allí lo que hemos explicado ya en otra clase, que es el dogma de la infalibilidad papal. Es decir, si cuando un papa dice, San fulanito, declaramos que está en el cielo, etcétera, 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 ahí entra o no entra a jugar el dogma de la infalibilidad papal. Bueno, se discute mucho, mucho este tema, no ha sido cerrado. Algunos, con quienes yo estoy más bien de acuerdo, creen que como se trata de un tema histórico, es decir, de si en aquel tiempo, en vida de aquel santo, aquella persona, esa persona vivió o no las virtudes en grado heroico, y no se trata de un tema de fe y de moral, estrictamente hablando, entonces no estaría jugándose la infalibilidad papal. Otros, también autores serios,
plantean que, bueno, que sí, porque no podría ser que la iglesia nos mande rezar por alguien que no está en el cielo. Pero bueno, es un tema abierto, no es un tema cerrado, así que cada uno en este sentido, fíjese cómo la iglesia es tan, pero tan sabia en esto, que cuando no hay ninguna cosa definida, deja que uno deje librado este, a su propio saber entender si está de acuerdo con esta postura o con otra. Quiero decir más todavía, uno tampoco está de acuerdo, no, perdón, tampoco está obligado, quise decir, a, a ser devoto de tal o cual santo, ¿no? De hecho, se dice, hay un famoso dicho español que dice, este santo este santo no es de mi devoción, ¿no? Bueno, sí, podrá ser santo, pero no es de mi devoción. Y de hecho, si yo no conozco, como yo no conozco todos los santos que hay en la Iglesia Católica, no pasa nada. Yo no dejo de ser católico porque no conozco todo el santoral católico, ¿no? Si no dejo de ser católico por que no soy devoto de tal o tal santo, porque eso no entra dentro del depósito de la fe, no entra dentro de el credo, de los mandamientos, ¿no? No pasa nada, ¿ok? Bien, entonces, estamos por aquí. La comunión de los santos, dijimos. Bien, acá pongo la siguiente diapositiva, antes de pasar al siguiente tema, que es el purgatorio, que había preparado yo, que es el de la Virgen Santísima, ¿no? Típica objeción de los protestantes, se disminuye a Dios venerando a su madre, a la Virgen Santísima. ¿Mm? Para nada, porque solamente a Dios se lo adora. A la Virgen se la honra. Honrar a la Virgen también es agradable a Dios nuestro Señor. Fíjese qué interesante las imágenes. Jesús le dedicó a su madre 30 años de su vida, y solamente 3 años de los hombres. No era, por lo tanto, una simple mujer como las demás. San Gabriel le dijo por orden de Dios, Dios te salve, llena de gracia, bendita tú entre todas las mujeres, entre todas. O sea, la honró más a ella que al resto. ¿Mm? Luego es la más amada de Dios. ¿Por qué ser indiferentes cuando ni siquiera Dios lo es con ella? ¿Cómo voy a ser yo indiferente con aquella persona más amada que Dios tuvo fuera de su propio Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Mm? Bendita tú entre las mujeres. En el Magnificat, en el canto que se lee en el Evangelio de San Lucas, ¿no? Después se van a acordar seguramente, o si no, lo buscan en la Biblia. Después de visitar a la Virgen, a Santa Isabel, su prima, la Virgen María entonces proclama, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Me hizo grande el que es todopoderoso. Me dirán bienaventurada, me dirán a mí, dice la Virgen. Bienaventurada todas las generaciones, ¿no? Por eso los que le quieren quitar el título de bienaventurada a la Virgen Santísima, no luchan por Dios, sino que luchan contra Dios. No están siquiera siguiendo lo que dice la Biblia, aunque se digan bíblicos, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque se han apartado de la tradición de la iglesia. Siempre la tradición de la iglesia, la otra pata de la fuente de la revelación, ha tratado a la Virgen Santísima como una persona, obviamente, humana y todo, pero muy singular, muy singular. La madre del Redentor. A ningún hijo bien nacido le agrada que desprecien a su madre o que la ignoren, obviamente. A ningún hijo bien nacido nos gustaría que le insulten a la Virgen María. Es mi mamá. Entonces, si metes con ella, te metes conmigo. La luna no le quita, típico ejemplo, muy hermoso, la luna no le quita brillo al sol. Su brillo habla del sol, porque saben que el brillo de la luna proviene del sol. La Virgen lleva las almas al sol divino que es Jesús, ¿no? Y Jesús no se las quita. Bien, entonces tenemos la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Respecto del perdón de los pecados, este tema vamos a verlo después cuando veamos el momento de la penitencia, ¿no? Pero una cosa más quería decir, ya que estamos hablando acerca de la comunión de los santos, y cómo uno puede también incluso ir comunicando esos bienes que dijimos, ¿no? Brevemente se puede decir que los caminos principales por medio de los cuales podemos ayudar a los otros son el amor de Dios, la oración y la penitencia. El amor de Dios, la oración, o sea, la caridad, ¿no? La oración y la penitencia.
todos sabemos qué es cada una de estas cosas, pero yo quería mostrar aquí, para terminar el día de hoy, probablemente después veamos algo de vuelta, pero al menos quiero dejarlo marcado, que existe dentro de la comunión de los santos una serie de amigos que muchas veces dejamos de lado, que son ni más ni menos que las almas del purgatorio. Por eso, y para no repetirme, o sea, para no decir de vuelta lo que ya he dicho en otros lugares, vamos a ver ahora un video muy corto que hice hace un tiempo, hace un par de años me parece, acerca de ni más ni menos de cómo uno puede participar de la comunión de los santos en este misterio que es el purgatorio. Así que vamos a ver un video del Padre Javier para ver si entendemos un poco mejor esta doctrina del purgatorio. Veamos, a ver. Visto cielo, muerte, infierno. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiana la memoria. Hemos visto cielo, muerte, infierno, el purgatorio. Vamos a verlo para que no te la cuenten. Soy el padre Javier Lebrón Rabasi y los novísimos, esas realidades últimas que todo cristiano debe tener en cuenta, son aquellos que cuando en el catecismo estudiamos de pequeños se nos decían como la muerte que todos deberemos enfrentar, la gloria a la que podemos alcanzar si llegamos a algún día a morir en gracia de Dios, y el infierno que también puede tocarnos como una realidad real. Pero hay un estadio intermedio que muchas veces es o puede ser olvidado por los católicos, que es justamente la realidad del purgatorio. Y para eso quería comentar una breve historia acerca de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Aquellos tres pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, que en el año 1917 tuvieron estas visiones de Nuestra Señora en Fátima. Narra Sor Lucía, la última de las videntes de Fátima, que cuando se le presenta a la Virgen Santísima, los pastorcitos comienzan a hacerle preguntas, y entonces comienzan a hablar del cielo, del infierno, ¿no? Y en la primera aparición, unas personas que habían muerto en tiempos de los pastorcitos de Fátima. Y le preguntan entonces si ellos mismos van a ir al cielo o no, por ejemplo, ¿no? Yo iré al cielo, pregunta, ¿no? Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta también va a ir al cielo. Y Francisco también, pero va a tener que rezar muchos rosarios, le dijo la Virgen. Y le preguntan entonces por una amiga, preguntan por una tal María das Neves, había muerto hacía poquito tiempo. María das Neves está ya en el cielo. Y la Virgen, mirándolos, les dice, sí, ya está en el cielo. Y preguntan por otra más. ¿Y Amelia? Triste, dice esto. Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Cuando uno escucha esta historia dice, ¿y entonces qué me queda a mí? ¿Por qué? Porque una pastorcita como ellos, ¿no? En 1917, en un pueblito ínfimo, analfabeta, en Fátima, en Portugal, eh, donde no había internet, no había televisión, no había demasiado indecentes, el mundo estaba más o menos eh, en sintonía todavía con cierto cristianismo. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Bueno, algunos dicen dos cosas. O bien habrá ocultado algún pecado o habrá hecho un pecado demasiado grave y si bien murió en gracia de Dios, no terminó de pagar, de purgar acá en tierra. O entonces, si no, es que porque quizás el fin del mundo está demasiado cerca. Sea como fuere, la realidad del purgatorio es una realidad que se encuentra en el catecismo. Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica entre los números 1030 y 1032, que recoge a su vez los concilios de Florencia y también el concilio de Trento, y dice lo siguiente: los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Fin de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene su razón de ser todo esto. Es decir, aquí en mi vida yo he cometido pecados,
me he confesado, es decir, se me ha quitado la culpa, pero la penitencia que el sacerdote da, el cura que da el momento de la confesión, da una penitencia más bien simbólica. La ofensa hecha a Dios, sobre todo en un pecado que es un pecado mortal, un pecado grave, es una ofensa infinita porque es contra un Dios que es infinito y es amor infinito y se ha entregado por mí para salvarme. Es por eso que a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando, purgando por aquellos pecados que he cometido. A partir de mis oraciones, sacrificios, ¿no? Cruces que me vienen y entonces aceptarlas con resignación. Cuando uno a los niños de catecismo les enseña esta realidad del purgatorio, es como, me dicen, mira, es como un clavo, ¿no? Que uno clava en una madera, ¿no? Cuando saca con una tenaza, saca el clavo, el agujero queda ahí. Hace falta taparlo. Hemos sacado el clavo, pero queda todavía el daño hecho. Por lo tanto, tengo que ir pagándolo. Bueno, pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde surge? Bueno, obviamente que el catecismo nos trae justamente a partir de la tradición y todo el magisterio de la Iglesia, podemos darnos cuenta de dónde. Si uno va, por ejemplo, al libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, al capítulo puntualmente 12, versículo 43, dice que Judas Macabeo, habiendo recogido una colecta que mandó hacer en base a los muertos judíos que habían muerto, eran fieles, y mandó hacer una colecta a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos. Y sigue diciendo, pues un pensamiento santo es y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. ¿Para qué voy a rezar yo por los muertos? ¿Mm? Sino justamente para intentar salvarlos del purgatorio. Esa es la noción que tiene desde el punto de vista del catolicismo el ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Hay una fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos que tenemos en el mes de noviembre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento los encontramos con alguna que otra parábola. En capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se me dice así, sí pues, dice Jesús, si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Otra cita más, así como de corrido. Nos encontramos también con el Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él, no sea que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último centavo. ¿Mm? Es decir, nuestro Señor nos muestra que para poder entrar al cielo hace falta tener el alma limpia, tener el vestido de bodas preparado. ¿Qué es el purgatorio entonces? Es aquel estado, aquel lugar donde el alma, una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta vida y antes de entrar al cielo, deberá pagar, deberá pagar. Y deberá pagar con sufrimiento, y deberá pagar con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios. En algún momento voy a alcanzar la vida eterna. Es por eso que el sufrimiento de un alma del purgatorio es un sufrimiento imperfecto, porque tiene al menos el consuelo de que después de 10 años, 20 años, 1000 años, lo que cada uno le toque, va a encontrar la felicidad eterna junto a Dios. Esta es la necesidad de rezar por las almas del purgatorio. Es la necesidad de ofrecer sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio. Es el gran negocio de hacerse amigo en esta vida de las almas del purgatorio. Si yo hago con mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio, que un alma del purgatorio alcance antes de tiempo el cielo, descontando el tiempo del purgatorio, entonces una vez que esa alma llegue al cielo, no se va a olvidar de mí, que en su momento la ayudé. Es el gran negocio de la devoción de las almas del purgatorio. En Roma, muy cerquita de la Basílica de San Pedro en Vaticano, se encuentra la famosa Iglesia del Sufragio, se llama así, una iglesia dedicada
al sufragio, a la oración por las almas del purgatorio, donde es el único lugar del mundo, al menos que yo conozca, hay un pequeño museíto con apariciones de las almas del purgatorio. Gracias al trabajo de un santo sacerdote que ya por fines del siglo XIX se dedicó a recolectar las apariciones declaradas verídicas por la Iglesia de las almas del purgatorio. Bien, ahí dejamos entonces. ¿Por qué dejamos acá? Dejamos acá porque quería al menos explicar un poco lo que es el purgatorio, para no estar repitiendo lo mismo. Es muy, muy difícil y muy gracioso verse uno mismo, ¿no? Cosa que por general no hago nunca. Bueno, entonces la explicación del purgatorio, breve. Lo que decía al final de ese video es que en un lugar de Roma, en concreto, muy cerquita del Vaticano, en la Chiesa del Sufragio, se llama así la iglesia del sufragio, una iglesia neogótica muy hermosa cerquita del Vaticano, se encuentra un pequeño museíto dedicado a las apariciones verídicas y atestiguadas y confirmadas por testigos de varias almas del purgatorio que llegan hasta este mundo para poder pedir oraciones, limosnas, sufrimientos, misas, ¿no? Bien, en la descripción del video les voy a dejar entonces ese segundo video que es más largo que este, explicando un poco ese museo de las almas del purgatorio. Bien, terminamos entonces con la última diapositiva que tenemos acá. Para que más o menos se entienda, en el cielo no necesitan ayuda, pero pueden ayudarnos, ¿no? Por recomendando los santos. Ellos no hace falta que uno los ayude, ya llegaron a la meta, ¿no? En el purgatorio necesitan ayuda. No pueden merecer más para sí mismos. Ya pasó el tiempo de gracia que es la tierra para poder hacer obras buenas o sufrir con paciencia, con resignación cristiana, las cruces que nos tocan. Y en la tierra necesitamos ayuda y también podemos ayudar, ¿no? De ahí que, repito una vez más y siempre digo lo mismo, pero que si uno ayuda a que un alma del purgatorio salga con sus penitencias, sus oraciones, sus ayunos o su limosna, su ofrecimiento de misas o pedirle al cura que celebre misas por las almas que alivian las almas del purgatorio, algún día si esa alma se va al cielo, se va a acordar de este pobre infeliz que lo ayudó mientras estaba padeciendo en el purgatorio. El gran negocio de rezar por las benditas almas del purgatorio. Y la comunión de los santos, los que estamos acá abajo en la tierra, terminó, y con esto resumo, no dejemos de hacer el bien para que ese bien redunde en el cuerpo místico de Cristo, en el cuerpo de todos los que han sido ya santificados por el bautismo, la comunión de los santos, ¿no? Ni tampoco desperdiciemos aquellas cruces que nos vienen de arriba, ¿no? Aquel dolor inocente que sufrimos nosotros o que sufren otros, es un momento bueno de enseñarles, porque hay una gran pedagogía en ese dolor inocente, que si uno no deja caer en el saco roto y la convierte en oración, hace que todo el cuerpo místico de Cristo vaya avanzando, vaya santificándose. Alguno ha hecho un mal y los santos son los que, con su resignación, con su ofrecimiento, modifican un poco el curso de los siglos. Esta ha sido la clase número 11 entonces de la catequesis para bárbaros, la comunión de los santos y el perdón de los pecados. Dios mediante, continuaremos con la clase siguiente, la próxima vez, con la resurrección de la carne y la vida eterna. Muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano en la memoria. Cielo, la eterna felicidad, o infierno, la eterna desdicha. Como siempre, les digo, si pueden ayudar a esta obra, suscríbanse al canal si no están suscritos, denle like al video o compartan también, son modos también concretos de ayudar a la difusión de esta catequesis para bárbaros. Dios les bendiga mucho, les voy a dar la bendición ahora entonces para terminar. Les pido como siempre que recen a menos por este sacerdote, que es un modo bueno también de ir ayudando a que continúe o intente continuar a ser dóciles a las inspiraciones de parte de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que se porten bien. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima clase, si Dios quiere. Chao, chao.